En los rincones olvidados de cualquier base militar, donde el olor a tabaco se mezcla con el eco de risas cansadas, siempre existe un espacio donde la gente termina contando cosas que jamás admitirían en público. Ese sitio puede ser un barril viejo detrás de un hangar, la sombra de un almacén abandonado o una esquina donde el viento parece detenerse. Ahí, entre bocanadas de humo y miradas que evitan el contacto directo, circulan relatos que nadie sabe si creer, pero que tampoco pueden ignorarse. Muchos soldados juran que en esas noches, mientras el silencio muerde más fuerte que la soledad, algunos compañeros finalmente se animan a confesar lo que llevan años guardando en el pecho. No lo hacen porque quieran impresionar. Lo hacen porque necesitan soltar el peso. Relatos que suenan imposibles, experiencias que desafían la lógica, voces que se escuchan cuando no hay nadie, figuras que se mueven donde no debería haber vida. A veces lo cuentan con vergüenza, temiendo parecer locos. A veces lo dicen con un temblor en la voz, como si al repetirlo revivieran algo que nunca lograron entender. Muchos de esos lugares que se vuelven escenario de historias inquietantes comparten un patrón oscuro: tragedias, muertes violentas, personas que decidieron terminar con su vida dentro de una habitación silenciosa, crímenes que nunca fueron imaginados en un ambiente familiar, sitios donde el aire parece haber absorbido el último grito de alguien que ya no está. Tal vez por eso, quienes son sensibles a ciertas energías prefieren mantenerse alejados, otros simplemente se niegan a escuchar, como si ignorarlo lo hiciera desaparecer. Pero hay soldados, esposas, hijos, trabajadores, gente común, que no tuvo otra opción más que enfrentar aquello que se escondía en sus casas, en sus pasillos, en los cuartos donde dormían. Y cuando no pudieron más, cuando el miedo se convirtió en algo físico, cuando ya no había a quien acudir, terminaron llamando al capellán de la base. Así comienza la primera historia, ambientada en uno de los lugares más temidos por muchos marines, 29 Palms, un pedazo de desierto en California donde el calor parece castigo y el silencio de la noche pesa como una manta mojada. Aislado, infinito y lleno de rumores. Una mujer, esposa de un marine, narró su experiencia años después, aún con un tono de duda, como si parte de ella siguiera preguntándose si lo que vivió fue real. Su esposo había sido asignado a esa base en 1996, y la familia se mudó a un pequeño vecindario conocido como Marine Palms. Ella estaba embarazada, cuidaba a sus 2 hijos y a sus jóvenes sobrinas, y apenas habían pasado 3 semanas desde que instalaron sus cosas en la nueva casa. Era alrededor de las 3 de la mañana cuando se despertó para ir al baño. No esperaba nada extraño, solo quería volver a dormir. Pero mientras estaba allí, escuchó una voz masculina detrás de ella, grave, clara, cercana, diciéndole que saliera de inmediato. Sintió como un frío extraño le recorrió la espalda, pensando que tal vez su esposo estaba bromeando. Aunque sonaba demasiado serio, fue a buscarlo. Pero él estaba profundamente dormido junto a los niños, respirando con la tranquilidad de alguien completamente ajeno a lo que acababa de ocurrir. Ella intentó convencerse de que estaba cansada, que quizá lo imaginó. Así que regresó a su cama. 15 minutos después, uno de los gritos de sus sobrinas la despertó bruscamente. La niña decía que algo le estaba moviendo el cabello. Cuando la mujer miró, vio una de las coletas de la pequeña elevándose en el aire como si alguien invisible la sostuviera. Un movimiento suave pero imposible. Sin pensarlo, tomó a las niñas en brazos y corrió hacia la casa de su vecina al otro lado de la calle. No despertó a su esposo, no verificó nada más, solo actuó por instinto, como si algo le hubiera dicho que no era momento de pensar. Horas después, cuando finalmente logró calmarse, sintió vergüenza. ¿Cómo explicaría algo así? ¿Cómo admitir que había huido dejando a los demás dentro de la casa? Pero antes de que pudiera racionalizar lo ocurrido, su vecina volvió a llamarla por la noche. Esta vez era para avisarle que desde la calle se veía como las luces de su casa parpadeaban sin razón, como si alguien caminara dentro encendiéndolas y apagándolas. Al día siguiente, cuando su esposo salió a trabajar, ella decidió hacer lo único que pudo pensar: buscar ayuda en la base. El capellán la escuchó pacientemente, sin burlarse, sin mostrar sorpresa, como si ese tipo de relatos fueran más comunes de lo que cualquiera creería. Aceptó visitar la casa y realizar una bendición. Una semana después,
El capellán la llamó para decirle algo que él mismo parecía haber investigado por cuenta propia. Hacía décadas, un soldado recién regresado de Vietnam se había quitado la vida dentro de esa misma casa. La mujer nunca olvidó cómo la voz que escuchó esa madrugada tenía un tono desesperado, como si alguien estuviera atrapado allí, como si no soportara que alguien más viviera entre sus paredes. Tal vez ese espíritu nunca encontró descanso. Tal vez aún caminaba por la casa buscando algo que no pudo resolver. Pero esta era solo la primera historia. Y como descubrió la esposa del marine, 29 Palms era un lugar donde la noche en que los niños se despertaron gritando en aquella casa maldita cerca del desierto, algo cambió para siempre en la familia. No fue solo el miedo inmediato, sino la certeza de que lo que rondaba allí no era un simple mal recuerdo del pasado, sino una presencia activa que parecía alimentarse del silencio y del aislamiento de la base militar. Desde entonces, cada día en 29 Palms se convirtió en un juego tenso entre querer ignorar lo que pasaba y la angustia inevitable de vivir ahí. La esposa del marine intentaba convencerse de que todo podía explicarse: el viento raro del desierto, la electricidad vieja, los niños sugestionados. Pero en el fondo sabía que aquello no tenía explicación lógica. Durante la semana siguiente, las luces seguían fallando, las puertas se abrían solas y el olor a cigarro viejo, un olor que ninguno en la casa producía, aparecía de repente en los pasillos. La sensación de un hombre furioso, caminando cerca sin querer ser visto, era tan fuerte que incluso el aire parecía volverse pesado. El chaplain que había visitado la casa le había dicho que a veces el alma de un hombre atrapado en la violencia puede quedarse pegada a los lugares donde su vida se quebró. Ella intentó no pensar más en eso, pero cada madrugada escuchaba pasos que se acercaban a su habitación, y cuando abría la puerta, no había nadie, solo el eco del desierto allá afuera. Mientras tanto, al norte, en Joint Base Louis Sechor, los rumores sobre el museo embrujado crecían como si fueran parte natural de la historia local. Los soldados jóvenes que llegaban a la base solían reírse cuando los veteranos les contaban las historias de un supuesto vaquero fantasma rondando los pasillos. Pero las risas siempre se apagaban al caer la noche, cuando el silencio se volvía demasiado profundo y las sombras parecían moverse más lento de lo normal. Uno de los guardias que patrullaban el área, un tipo callado llamado Treviño, había vivido algo que nunca se animó a contar a sus superiores. Una madrugada helada, mientras hacía su ronda cerca del antiguo hotel convertido en museo, escuchó cómo alguien caminaba arriba, en el segundo piso, arrastrando algo pesado. Pensó que sería un intruso e iluminó las ventanas con su linterna, pero la luz solo reflejó el polvo acumulado y el interior oscuro. Sin embargo, los pasos continuaron. Subió las escaleras con el arma cerca del pecho, sintiendo cada crujido bajo sus botas. Cuando llegó arriba, el pasillo estaba vacío, pero el sonido seguía avanzando hacia el extremo del corredor, como si alguien invisible lo guiara hasta la habitación donde se decía que el hombre había muerto hacía tantos años. Treviño no quiso entrar. El aire ahí era distinto, más frío, como si algo estuviera respirando justo detrás de él. Y aunque no creyera en esos relatos, su instinto militar, el mismo que le había salvado la vida varias veces en despliegues, le dijo que no debía quedarse. Al bajar, notó que su radio emitía estática, pero una estática extraña, como si alguien hablara dentro de ella, murmurando palabras que no se alcanzaban a entender. Para cuando volvió al vehículo, el sudor frío le empapaba la camisa a pesar de la temperatura congelante. Nunca más patrulló solo. Lo que más inquietaba a los que trabajaban cerca del museo no era un fantasma deformado o alguna figura aterradora. Lo que realmente los atormentaba era lo aparentemente humano de la presencia. Como si no fuera una sombra sin rostro, sino una persona completa, atrapada en un tiempo que ya no existía, caminando en círculos sobre los mismos pisos que una vez conoció. Con los años, otras historias comenzaron a surgir. Técnicos encargados del mantenimiento juraban haber visto luces encenderse en habitaciones selladas. Un historiador militar decía escuchar botas marchando en el piso superior cuando él era el único dentro del edificio. Varios soldados afirmaban sentir que alguien los observaba desde la ventana más alta, incluso cuando no había nadie adentro. Lo más extraño era que la actividad parecía aumentar cuando había tormentas. Algunos sugerían que eran fallas eléctricas, otros, que el clima abría algo,
como si las paredes perdieran su agarre y permitieran que ciertas cosas se filtraran al lado de los vivos. Mientras todo esto ocurría en Estados Unidos, en el otro lado del Pacífico, Yokota Airbase guardaba historias mucho más oscuras, porque ahí no solo se hablaba de apariciones, sino de tragedias humanas que habían dejado heridas profundas. La torre donde vivían varias familias era conocida por los veteranos como la Torre del Silencio, no porque fuera tranquila, sino porque quienes escuchaban cosas ahí solían callarlas para no parecer inestables frente a su comando. La historia de la familia de Ion, el técnico de la Fuerza Aérea, se había convertido en algo. Una de las residentes nuevas, una mujer llamada Marisol, esposa de un operador de vuelo, trató de mantener la mente abierta durante sus primeras semanas viviendo ahí. Pero entre más hablaba con otras esposas de militares, más historias inquietantes escuchaba. Una tarde, después de una reunión informal en el parque de la base, una señora mayor se acercó a ella y le dijo en voz baja: «No ignores los ruidos. Si los ignoras, se hacen más fuertes». Marisol se rió nerviosa, pensando que era solo una broma. Pero esa misma noche, algo golpeó la puerta del baño con tal fuerza que pensó que alguien había entrado. No encontró nada, pero desde entonces dejó de reírse de los rumores. En los elevadores de la torre se decía que aparecía una figura delgada, como un adolescente con ropa de los años 80, que solo miraba al frente sin decir una palabra. Varias personas juraban que, cuando estaban solos, el elevador se detenía de golpe entre pisos, y durante algunos segundos todo quedaba en silencio absoluto, sin zumbidos eléctricos ni movimiento, hasta que la luz parpadeaba y aparecía un bulto oscuro en la esquina. Cuando el elevador finalmente se movía otra vez y las puertas se abrían, la figura ya no estaba. Los niños que vivían en los departamentos eran los más sensibles. Muchos despertaban llorando, diciendo que había alguien parado afuera del baño, o que un hombre les hablaba desde el closet con una voz apagada. Algunos incluso describían a una mujer de cabello largo que caminaba entre los cuartos sin hacer ruido, pero siempre se detenía frente a las ventanas, como si esperara que alguien regresara. El capellán Brown, que llevaba años realizando limpias espirituales en la base, decía que muchas familias lo llamaban no porque creyeran realmente en fantasmas, sino porque ya no sabían cómo dormir tranquilos. Él escuchaba sus historias, oraba en las casas y dejaba aceite bendito en los marcos de las puertas, pero jamás aseguraba que todo quedaría arreglado. Lo que sí decía era esto: a veces lo que queda en un lugar no es el espíritu de una persona, sino su dolor. Y el dolor no desaparece solo porque la vida sigue. Cada nueva historia en Yokota parecía conectar con otra más antigua. Cada nuevo ruido parecía repetición de algo que ya había pasado antes. Era como si la base entera respirara memorias ajenas, absorbiendo cada tragedia y devolviéndola en forma de susurros, golpes, sombras y presencias que se negaban a marcharse. La noche cayó como un telón pesado sobre la cordillera, pero no trajo descanso. Los hombres seguían tensos, con los oídos atentos a cada vibración del aire, temerosos de escuchar ese zumbido extraño que unas horas antes había marcado sus destinos. El viento helado golpeaba las lonas de los refugios improvisados, y cada ráfaga parecía cargar un mensaje oculto, como si la montaña recordara lo ocurrido y quisiera advertirles que no había terminado. Nadie dormía. Nadie podía. El recuerdo de aquella esfera luminosa se repetía en las mentes de todos con una claridad insoportable. Algunos la veían descender lentamente como una luna viva. Otros recordaban el impacto del rayo invisible que había quemado la tierra y desviado las balas como si fueran insectos diminutos. Para el soldado Tadeo Ramírez, sin embargo, lo más difícil no era la escena en sí, sino la sensación de que aquello los había observado, como evaluando algo, como midiendo sus reacciones humanas. Tadeo salió de la carpa, frotándose las sienes. El frío le mordió la piel, pero era preferible al peso opresivo del silencio en el interior. Observó a su alrededor. Un par de hombres caminaban nerviosos, fingiendo rutina. Otros se quedaban quietos, mirando el cielo con temor. Nadie hablaba del tema, pero todos vivían dentro de él. ¿No puedes dormir?, preguntó una voz ronca detrás de él. Era el cabo Manuel Ordóñez, un veterano curtido por años de campaña, siempre terco, siempre mandón. Pero esa noche, incluso su postura rígida parecía más humana. Lo intento, respondió Tadeo.
pero cada vez que cierro los ojos veo ese brillo, y siento que va a regresar. El comandante se inclinó levemente, evaluándolo con una mezcla de asombro y miedo. Si lo llevamos al mando, comenzó a decir, pero no terminó la frase. Un ruido profundo resonó desde las montañas, como si algo gigantesco se hubiera movido. El aire cambió de temperatura de manera abrupta. Las linternas parpadearon. Una sombra enorme cruzó sobre ellos, bloqueando la luz de la luna como si fuera un eclipse repentino. No era un avión, ni un helicóptero, ni nada conocido. Era algo inmenso, silencioso, sin forma definida, que se desplazaba por encima con la gracia de un depredador que ha encontrado a sus presas. La esfera en el suelo reaccionó, encendiéndose débilmente. Los soldados retrocedieron, aplastados por el terror. El comandante intentó ordenar una retirada, pero el sonido se ahogó en su garganta. El objeto gigantesco se detuvo justo encima del campamento. Una luz vertical descendió desde su base, iluminando la esfera caída como si fuera un hijo perdido reclamado por su progenitor. La pequeña esfera vibró, flotó unos centímetros, y luego se elevó lentamente, envuelta en aquel haz de luz. Los soldados contemplaron, impotentes. No podían hacer nada. No tenían cómo defenderse. En apenas unos segundos, ambos objetos se elevaron juntos hacia el cielo, desapareciendo sin ruido, como si nunca hubieran estado allí. El silencio que siguió fue tan denso que los hombres tardaron en encontrar sus voces. Tadeo se dejó caer de rodillas. El cabo Ordóñez respiraba agitadamente. El comandante simplemente miraba el cielo, sin poder comprender. No estábamos peleando una guerra, dijo finalmente Tadeo, con la voz quebrada. Ellos solo vinieron a vernos, o a estudiarnos, respondió el cabo. Los hombres permanecieron en silencio, procesando la verdad horrible pero inevitable. Lo ocurrido no era un ataque, ni una amenaza directa, ni un accidente militar. Había sido un encuentro, uno que jamás olvidarían, uno que jamás podrían explicar, y uno que, en el fondo de sus corazones, temían que algún día se repitiera. La guerra humana continuaría, pero para ellos, esa noche marcaría una frontera invisible entre lo que creían saber del mundo, y lo que ahora sabían que nunca habían conocido.